Este es el proyecto integrador. Mi nombre es Christopher Daniel Maldonado Ceballos, profesora Fabiola Rodríguez García, asignatura Electricidad y Magnetismo, mi matrícula CTM 083403 de la Universidad Virtual CNCI de Mérida, Yucatán. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito permite conectar diferentes elementos de consumo eléctricos de varios funcionamientos. Puede estar constituido por una fuente de corriente continua y alterno. En la sociedad que tiene importancia es fundamental, ya que en la tecnología de circuitos al momento de conectar la computadora, lámparas, heladeras, lavadora y entre otros artefactos. ¿A qué se refiere las leyes de Kirchhoff y cuál es su función en los circuitos eléctricos? La primera ley ayuda prácticamente cualquier circuito simple de resistencia y con base en las leyes de conservación de energía y cargas eléctricas. Sirve para controlar la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. Postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él, es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga, corriente y que transita en los circuitos. De eso está constituido la primera ley. La segunda ley, que viene siendo nudo o normalmente circuito de malla, establece en una malla o lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total que suministro. ¿Esto qué quiere decir? Que es donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado. Al final, la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de las fuentes. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Es la que crea una intensidad de corriente constante entre sus terminales y que también es independiente de las componentes que tengan el circuito, como podemos ver en lo que viene siendo el inciso A y B. Para mantener una corriente constante, la tensión aumentará o disminuirá dependiendo de los componentes. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuito eléctrico? Se basa en análisis de nudo, de malla, análisis corte básico y conjunto de corte básico, ¿de acuerdo? El de nudos se debe tomar un nudo como punto de referencia dentro del circuito. El de malla describe los términos de ecuaciones circulares o de mallas. Y métodos de análisis normalmente describe la ecuación de todos los nodos de cada conjunto de corte definido como ramal del árbol. Todo eso función de las tensiones árbol de circuito, ¿de acuerdo? Tanto nudo como de malla. Método de análisis por conjunto de corte básico. Se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Para acceder a equipos de forma rápida, arrancar motores eléctricos, hacer funcionar elementos que necesitan un alto voltaje, como la lámpara de xenón en los automóviles o en los flash. La capacidad que tiene de almacenar el capacitador es de carga rápida, también funciona acunado, tiene fuentes alternas o pulsadas. Y ahí podemos ver en un reloj eléctrico. Gracias por su atención.